Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un placer saludarlos nuevamente en este espacio para la reflexión y el debate de ideas jurídicas que nos auspicia pues, la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui Pro Derechos Humanos, la revista Tiempo de Derechos y el Instituto de Ciencia Jurídica para, dentro de este programa de los criterios del Poder Judicial, pues discutir los temas de actualidad que día a día se presentan en todas las materias. En particular, pues a nosotros nos corresponde hablar en la materia administrativa, que pues es muy amplia, muy vasta y tiene pues muchísimos temas cotidianamente para discutir, para debatir. Y les agradecemos mucho pues a nuestros anfitriones de siempre, al director de la revista Tiempo de Derechos, nuestro querido doctor Rafael Estrada Michel, al maestro don César Ruiz Jiménez, director ejecutivo de la Fundación, y también en la parte técnica, pues a Susana Miguel, a Rafa Barba y a Antonio Mercado. Y pues estamos de plácemes hoy porque pues, nos aceptó la invitación a participar nuevamente, abusando de su generosidad, pues invitamos a la licenciada Laura Patricia Rojas Zamudio, la gran experta en temas de acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y en todo lo que es también el derecho administrativo, entre otras cosas, porque es muy vasta su producción y pues tiene una gran y reconocida experiencia. Laura, muchísimas gracias por nuevamente venir a compartir tus conocimientos. Muchas gracias, magistrado. Muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación de estar aquí en el programa. Gracias a la Fundación, gracias a usted, magistrado. Gracias por invitarme a hablar sobre este que es un tema muy interesante, que lo titulamos La Unidad de Inteligencia Financiera y el Bloqueo de Cuentas Bancarias. Y este tema deriva de una acción de inconstitucionalidad que es la 58/2022, que se acaba de discutir en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en días pasados, fue en la sesión del 6 de abril de 2020, de este año, en donde se resolvió, bajo la ponencia de la ministra Loretta Ortiz Alf, esta acción que fue promovida por el 38% de los senadores integrantes de la Cámara respectiva del Congreso de la Unión, en la que impugnaban el artículo 116 bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, que fue incorporado a esta norma mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de marzo de 2022. Sí. ¿Por qué se impugnó este precepto? Este precepto Laurita, establece, sí, quisiera pedirte un favor, discúlpame que te claro, interrumpa, pero sí, no, para efectos bueno, muchos te conocemos y muchas personas te conocen también, pero para nuestros queridos asistentes, nuestra querida audiencia, quiero darles una semblanza curricular pues muy reducida, muy breve de nuestra ponente, porque para que conozcan y vean todo su expertise. Es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo su título con mención honorífica. Cursó también el doctorado por investigación en la Universidad Panamericana, pues trabajó durante más de 21 años en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desempeñando diversos cargos, principalmente el de secretaria de Estudio y Cuenta, en el que estuvo pues 14 años en la ponencia del señor ministro pues don José Ramón Cosío Díaz, y ahí pues se dedicó entre otras cosas a la elaboración de proyectos de sentencia y dictámenes en asuntos relativos a controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. En su momento fue también candidata a magistrada de sala regional del Tribunal Electoral y socia investigadora en el Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho. Es socia en el despacho Asesores en Reingeniería Constitucional y actualmente en el despacho ROME, Análisis Jurídico y consejera of Counsel en Link International de México, lugar donde pues quienes quieran eh, solicitar sus servicios profesionales, pues ahí la pueden localizar sin mayor problema y además con una gran seguridad de que les va a atender de maravilla.
Ha cursado, por supuesto, pues muchísimos seminarios, cursos y diplomados, tanto en el Instituto de la Judicatura, en la Corte y en diversas universidades e institutos. Ha sido visitante en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional Español, la Corte Constitucional de Colombia y la Sala Constitucional de Costa Rica, donde realizó prácticas, análisis y estudios sobre diversos temas y criterios emitidos por estos tribunales. Es con esta vocación académica que tiene también, pues profesora en clases, diplomados, maestrías y conferencias e imparte clase en la maestría en Derecho Procesal Constitucional en la Universidad Panamericana. Es coautor en los libros El caso Radilla, Estudio y Documentos, La construcción de las restricciones constitucionales a los derechos humanos, Estudio y Documentos a partir de unas contradicciones de tesis, en coautoría con el señor ministro Cosío Díaz y con don Raúl Manuel Mejía Garza, también otro gran experto, amigo de esta casa. Es coautora con Raúl Mejía del libro Federalismo, el rompecabezas actual, que yo creo que ya lo van a tener que reeditar porque ha tenido muchos cambios este federalismo. Ahorita creo que a la comunidad jurídica nos deben una actualización de esta obra muy, muy importante. También es autor de comentario de diversas fracciones del artículo 115 en la obra La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comentada y en el artículo La definición de la materia electoral por la Corte en las acciones de inconstitucionalidad. También ha trabajado en la obra La acción de inconstitucionalidad en materia electoral y ha escrito muchos artículos en revistas muy destacadas como en Nexos, dentro del juego de la Corte, donde ha tratado temas como la extinción de los fideicomisos, los órganos constitucionales autónomos locales y la división de poderes, etcétera. Perdón, es una síntesis muy apretada porque es muy vasto su hoja de vida. Ahora sí, discúlpame, Laura, y por favor retoma este tema que tú lo dijiste muy bien, pues deriva de una acción de inconstitucionalidad que resolvió la Corte este 6 de abril y que volvió a despertar pues todas estas inquietudes que surgen acerca de la posibilidad ya de las autoridades de poder restringir, bloquear, inmovilizar, congelar, etcétera, pues las cuentas bancarias de las personas, ¿no? Si quieres continuar, por favor, muchas gracias. Correcto. Una disculpa, magistrado, perdón, es No, que no, ya no, me no. urgía hablar de este tema tan interesante como bien lo dice. Y es que es un tema realmente importante y vale la pena ver cuáles fueron los alcances que estableció esta nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al respecto. Les comentaba que este precepto, el artículo 116 bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, establece el procedimiento que se debe llevar a cabo por la Unidad de Inteligencia Financiera para otorgar garantía de audiencia a las personas que va a incluir en la lista de personas a las que les serán bloqueadas sus cuentas bancarias. Este proyecto se presentó en la sesión del Pleno y proponía la validez de la norma impugnada. Este sentido de validez obtuvo una mayoría de votos de 6 ministros y votaron en contra la ministra Esquivel Moza y los ministros Figueroa Mejía y Guerrero García. De este modo, lo primero que debemos decir es que al haberse obtenido una mayoría de 6 votos, por la validez de la norma, las consideraciones que sustentan la sentencia resultan en precedente obligatorio para el resto de órganos jurisdiccionales del orden jurídico. Ahora bien, ¿cómo se construyó esta sentencia? A partir de varios apartados. En primer lugar, para abordar este tema, la Corte recopiló e hizo una narrativa de precedentes que habían sido resueltos por la integración anterior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y eso lo considera como el parámetro a partir del cual va a analizar la norma impugnada. Esta narrativa de precedentes se califica en el proyecto resolución como una evolución de precedentes no lineal ni uniforme, es lo primero que se dice.
Y entonces empieza la cita de los asuntos. El primer asunto que se narra es el amparo en revisión 1214, diagonal 2016, resuelto por la primera sala en octubre de 2017, en el que desde un análisis con un enfoque basado en la materia penal, se concluyó que el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, en sus párrafos noveno y décimo, que permiten la inclusión de una persona en la lista de personas para bloqueo de cuentas bancarias, violaba el artículo 21 constitucional porque permitía un desplazamiento indebido de las facultades del Ministerio Público y una afectación a las garantías propias de una investigación penal formal, ya que faculta a una autoridad administrativa, como lo es la Unidad de Inteligencia Financiera, para realizar actos equiparables a labores de investigación penal y para imponer una medida con naturaleza similar a una medida cautelar penal. En esta sentencia, la primera sala reconoció que la autoridad administrativa puede llevar a cabo funciones de prevención y detección de operaciones inusuales, pero ello debía hacerlo siempre bajo control judicial previo, dada la intensidad de la medida, ya que implica un bloqueo absoluto e indefinido sin parámetros temporales ni procedimentales. Además, también se señaló que en caso de que la autoridad administrativa detectara hechos que pudieran constituir delitos, debía canalizar esa información al Ministerio Público mediante una denuncia ministerial. De este modo, la primera sala señaló que así se podía garantizar que en ningún caso la intervención de la autoridad administrativa pudiera devenir en una sustitución de facultades del Ministerio Público. El segundo precedente que se cita en esta resolución es el amparo en revisión 806-2017, resuelto en febrero de 2018. Aquí, en este asunto, la segunda sala, con un enfoque distinto, consideró que desde una perspectiva y desde una interpretación conforme del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, resultaba constitucional este precepto siempre que la facultad de la autoridad administrativa se ejerciera únicamente para cumplir compromisos internacionales, como lo son las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o las listas del Grupo de Acción Financiera Internacional, pero no así para supuestos de origen estrictamente nacional. De modo que se reconoció la validez de esta facultad de la autoridad administrativa siempre que estuviera vinculada al cumplimiento de obligaciones de prevención transnacional. En este precedente también se señaló que el bloqueo de cuentas bancarias no es una sanción, sino una medida cautelar preventiva, pero ojo, aquí ya se dijo que es de carácter administrativo, que busca proteger el sistema financiero. Sin embargo, se advirtió un riesgo para casos nacionales, al señalarse que para que una medida cautelar sea válida, debe estar inscrita en un procedimiento determinado, ya sea administrativo o jurisdiccional, que le dé sentido, temporalidad y control, siendo que en el caso nacional se estimó que no existía ese procedimiento, a diferencia de los casos internacionales en donde era el organismo extranjero el que lleva un procedimiento claro y objetivo, por lo que no se transgrede el principio de seguridad jurídica cuando se trate de situaciones extranjeras. El tercer asunto que se reseñó fue la contradicción de tesis 78-2019, resuelta en junio de 2019 por la segunda sala. En este precedente se planteó el cuestionamiento relativo a si procedía o no conceder la suspensión en el juicio de amparo cuando se señale como acto reclamado el bloqueo de una cuenta bancaria con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. La segunda sala determinó que la suspensión solo podía otorgarse y ordenar el desbloqueo de las cuentas cuando esta medida cautelar administrativa no estuviera vinculada al cumplimiento de obligaciones internacionales. Esto es, se determinó que la suspensión quedaba condicionada a que fueran situaciones de investigaciones nacionales. El cuarto asunto referido fue la contradicción de tesis 26-2017, resuelta en abril de 2018, en la que el Tribunal Pleno estudia la competencia jurisdiccional para el análisis del acto de bloqueo de cuentas,
determinando que los juzgados competentes eran los especializados en materia administrativa, ya que la orden de inclusión en la lista de personas bloqueadas emitida por la Unidad de Inteligencia Financiera tiene una naturaleza primaria de medida cautelar administrativa. Aquí, el Tribunal Pleno se apartó del enfoque penal que había sostenido la primera sala y señaló que dicha medida no deriva de una resolución ministerial o jurisdiccional en materia penal, puesto que su finalidad es exclusivamente la prevención de utilizar indebidamente el sistema financiero y que el resultado de la investigación puede o no culminar en un procedimiento del orden penal. El quinto caso narrado es la contradicción de tesis 42-2020, que se resolvió en agosto de 2021. En este precedente, el Pleno de la Corte determinó que no había contradicción de criterios entre la primera y la segunda sala de la Corte, porque ambas habían analizado el tema del bloqueo de cuentas desde ópticas distintas. La primera sala desde una perspectiva de una violación al artículo 21 constitucional y a las facultades exclusivas del Ministerio Público, mientras que la segunda sala desde una perspectiva del artículo 16 constitucional y el deber de salvaguardar la seguridad jurídica. El sexto caso que se incorpora en esta narrativa de precedentes es la contradicción de tesis 214 diagonal 2024, resuelta en noviembre de 2024, en la que el Tribunal Pleno, de nuevo, en un análisis sobre la procedencia de la suspensión en el juicio de amparo en contra del acto de inclusión en la lista de personas para bloqueo de cuentas, entendido este como una medida administrativa preventiva no sancionatoria, determinó que la suspensión sí podía otorgarse y que el juez de distrito debía valorar y modular su concesión porque el levantamiento total e indiscriminado de la medida cautelar administrativa podía comprometer la eficacia del sistema financiero y la finalidad de la norma. De este modo, se estableció que el juez de distrito, en esta modulación para el otorgamiento de la suspensión, debía permitir ciertas transacciones, como por ejemplo el pago de gastos básicos, el pago de nóminas o para garantizar obligaciones indispensables, entre otros. En este precedente se indicó que negar de manera absoluta la procedencia de la suspensión implicaría desconocer la función constitucional del juicio de amparo como un medio de control frente a actos restrictivos de autoridad. Finalmente, se narra el caso de la contradicción de tesis 268, diagonal 2023, resuelta en octubre de 2024, en la que la segunda sala analizó el alcance de la expresión petición expresa de autoridad extranjera. Esta expresión prevista en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito para efectos del bloqueo de cuentas y se determinó que además de que la petición debía provenir de una autoridad extranjera, un simple intercambio de información entre autoridades nacionales y extranjeras o una comunicación informal o ciertas referencias de terceros no podían considerarse como una petición expresa de la autoridad extranjera, por lo que la unidad de inteligencia financiera no podía ampliar unilateralmente el alcance de este concepto para justificar bloqueos nacionales sin una base documental objetiva. Se indicó que la interpretación adecuada debía garantizar la eficacia del sistema antilavado y el respeto a los derechos humanos. Así entonces, la integración actual de la Suprema Corte de Justicia de la Nación calificó que el desarrollo de estos precedentes es progresivo, pero fragmentado, al considerar que cada precedente se había pronunciado sobre aspectos parciales como la invasión de facultades en una investigación penal, la salvaguarda de la seguridad jurídica, el cumplimiento de compromisos internacionales, la competencia jurisdiccional para conocer de los casos y la suspensión en amparo. Y se señaló que en ninguno de estos precedentes se había analizado el artículo 116 bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, que es la norma impugnada en esta acción que se está estudiando, dado que esta norma fue incluida en la reforma de 11 de marzo de 2022, lo que significa que es posterior a todo, se emitió de manera posterior a todos los precedentes analizados, pero que sí sirven como base para poder delimitar el criterio a partir del cual
esta nueva integración de la Corte analizó este precepto. De este modo, en la sentencia, en el proyecto de sentencia, desde el párrafo 93, se anuncia por este tribunal pleno que será la misión de esta sentencia construir un parámetro uniforme que armonice los distintos ángulos desde los que se ha examinado la medida de bloqueo de cuentas bancarias para definir la compatibilidad del nuevo artículo impugnado, el 116 bis 2, con la Constitución Federal. Y para ello se inicia el análisis y lo primero que se estudia es la naturaleza del procedimiento del bloqueo de cuentas. Y al respecto, se señala en este proyecto, ahora sentencia, que el bloqueo de cuentas es un procedimiento de naturaleza administrativa, dado que la Unidad de Inteligencia Financiera es una unidad administrativa central de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que fue creada en 2004 con el propósito de prevenir y detectar actos que pudieran estar relacionados con los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo, y que desde su creación se le otorgaron facultades de vigilancia y verificación para que se pueda llegar de información del sistema financiero para presentar denuncias ante el Ministerio Público y coadyuvar en las investigaciones que se lleven a cabo y que estén referidas a los delitos señalados. También se señaló que desde 2014 esta unidad tiene facultades para integrar la lista de personas bloqueadas. En el mismo sentido, se analizaron diversos artículos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como de su reglamento, y se precisó que en dichos ordenamientos se estableció un marco jurídico en el que se precisa que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la autoridad competente para aplicar en el ámbito administrativo estas normas y que su objeto es proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita. Igualmente se hace referencia a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para precisar que cuando el Ministerio Público investiga actividades de miembros de la delincuencia organizada relacionada con operaciones de recursos de procedencia ilícita, debe hacerlo siempre en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. También se hace alusión al Código Penal Federal en el sentido de que cuando se trate de conductas que puedan constituir hechos delictivos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita que utilicen los servicios del sistema financiero, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá realizar la denuncia correspondiente. Finalmente, también se aborda el análisis del artículo 21 de la Constitución Federal, dado que la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita señala que las autoridades previstas en dicha norma, esto es, la Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera, deben observar los principios rectores de las instituciones de seguridad pública previstos en el artículo 21 constitucional. Y se concluye que la Unidad de Inteligencia Financiera tiene un papel institucional muy importante en la estrategia de seguridad pública, especialmente la relacionada con la detección y prevención de conductas que podrían actualizar delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y terrorismo. Esto es, desde una dimensión preventiva. Se señala que la Unidad de Inteligencia Financiera está obligada a presentar denuncias ante el Ministerio Público cuando llegue a detectar conductas que podrían constituir delitos y coadyuvar con la representación social durante la investigación penal, aportando información y actuando como apoyo técnico especializado. De este modo, se concluye que la Unidad de Inteligencia Financiera tiene una función auxiliar y de coordinación obligatoria con el Ministerio Público cuando se trate de conductas que involucren operaciones financieras ilícitas, por lo que se trata de una actuación administrativa complementaria, interdependiente y subordinada respecto de la fase penal encabezada por el Ministerio Público. En cuanto a las facultades de la Secretaría de Hacienda en materia de bloqueo de cuentas, se dice en la sentencia que responden a estándares internacionales en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, y que se trata de medidas cautelares de carácter administrativo
orientadas a proteger al sistema financiero, por lo que su ejercicio no constituye un acto de investigación penal ni una medida cautelar penal, sino que se trata de un modelo preventivo administrativo compatible con el artículo 21 constitucional. A partir de estos razonamientos, en el proyecto de sentencia se afirma que se coincide con la línea doctrinal y jurisprudencial que había desarrollado la entonces segunda sala de la Corte, que había sostenido que el bloqueo de cuentas tiene una naturaleza preventiva administrativa, mientras que de manera expresa se señala que esta nueva integración del Pleno se aleja del enfoque penal o de medidas cautelares jurisdiccionales sostenido por la primera sala. Pero ese precedente de la primera sala era justo donde se había requerido de un control judicial previo para poder llevar a cabo un bloqueo de cuentas bancarias. Después de esto, se entra al estudio específico del artículo 116 bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, norma que ya se impugna en la acción y que contiene el procedimiento específico de garantía de audiencia que debe llevar a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera para la inclusión en la lista para el bloqueo de cuentas. Este procedimiento esencialmente consiste en que cuando la Secretaría de Hacienda cuente con indicios suficientes de que una persona pudiera estar relacionada con delitos financieros relativos al financiamiento al terrorismo y o con operaciones con recursos de procedencia ilícita, puede incorporarla a la lista de personas bloqueadas, pero para ello tendrá que haber una previa solicitud del interesado. Se le debe otorgar garantía de audiencia para que en el plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en el que la institución de crédito le notifique la noticia al interesado, pueda manifestar lo que a su interés convenga. También ofrezca pruebas y formule alegatos. Esta solicitud debe formularse ante la Unidad de Inteligencia Financiera en un plazo no mayor de 5 días hábiles. Esta solicitud, además, en el trámite, la Unidad de Inteligencia Financiera puede, de oficio o a petición de parte, ampliar de manera fundada el plazo de 10 días por una sola ocasión para poder rendir pruebas, ofrecer alegatos y hacer manifestaciones. Transcurrido esos plazos, dentro de los 15 días hábiles siguientes, contados a partir de que haya quedado integrado el expediente administrativo, la Unidad de Inteligencia Financiera debe emitir la resolución administrativa y debe ser de manera fundada y motivada para justificar la inclusión del interesado a la lista de personas bloqueadas y si procede o no su eliminación conforme a la valoración de los elementos, las manifestaciones, las pruebas y los alegatos que se hayan llevado a cabo. La resolución administrativa que se emita por la Unidad de Inteligencia Financiera debe ser notificada por oficio al interesado dentro de los 10 días hábiles siguientes a que se emita. Y esta resolución puede impugnarse en términos de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Pero si la inclusión en la lista obedece a una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, esto es, al cumplimiento de obligaciones internacionales, se lleva a cabo el procedimiento estipulado por dicho comité y no el previsto en este artículo 116. Este es el procedimiento. Esto es lo que se está impugnando en la acción. Sobre este procedimiento, ya en el proyecto de sentencia se señaló que se trata de un procedimiento específico a cargo de la Secretaría de Hacienda que establece con toda claridad cómo debe llevarse a cabo la introducción en la lista de personas bloqueadas y dispone el medio de defensa al que el particular puede recurrir en caso de estar inconforme. También se dijo que este procedimiento otorga seguridad jurídica y garantía de audiencia y que la reforma en la que se incluyó este precepto tuvo como intención y finalidad subsanar los vicios de inconstitucionalidad que en su momento había detectado la segunda sala de la Corte cuando resolvió el amparo en revisión 806-2017, en el que llevó a cabo la interpretación conforme del precepto, precedente en el que se señaló que para casos del orden nacional hacía falta el establecimiento de un procedimiento específico para que se respetara la garantía de audiencia y la seguridad jurídica. Ahora bien, en el proyecto de sentencia
se desarrolla que este procedimiento indica que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe contar con indicios suficientes de que una persona se encuentre relacionada con ciertos delitos. También se señala que si bien el estándar relacionado con los indicios suficientes generalmente requiere de umbrales de suficiencia probatoria bajos, que no son adecuados para tomar decisiones sobre los hechos al final del procedimiento, sí bastan para la adopción de medidas cautelares. Y dado que el acto de bloqueo de cuentas es una medida cautelar administrativa, entonces no existe contravención con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También se indica que los indicios suficientes implican la existencia de elementos objetivos verificables que hagan razonablemente probable la hipótesis de riesgo, y estos deben quedar plasmados en el expediente administrativo y en la resolución correspondiente. Se dijo que dichos indicios se deben vincular siempre con los delitos de financiamiento al terrorismo, operaciones con recursos de procedencia ilícita o con aquellos asociados con estos dos delitos. A partir de aquí, se analizan ya de manera conjunta los conceptos de invalidez que se plantean en la acción. Se analizan el primero y el segundo en un solo apartado, y en estos conceptos se había planteado que la norma impugnada vulnera el principio de presunción de inocencia, las garantías de seguridad jurídica, la de certeza jurídica, así como la garantía de audiencia previa al permitirse la afectación temporal de bienes sin una justificación suficiente y sin la participación del Ministerio Público, puesto que se permite a una autoridad administrativa realizar la valoración de indicios suficientes sobre la posible comisión de delitos, lo que equivale a una actividad investigadora penal, por lo que se anticipa una responsabilidad penal. En la sesión se concluye que los accionantes no tenían razón y que sus conceptos de invalidez son infundados, ya que sus argumentos parten de la base de que la medida cautelar era de naturaleza penal, lo que se aduce en ese momento que es incorrecto, ya que la medida cautelar de bloqueo de cuentas es de naturaleza administrativa, por lo que se determinó que no se invadían facultades del Ministerio Público, que no se resuelve sobre la culpabilidad de una persona y que no se imponen penas, y que por ello no le resulta aplicable el principio de presunción de inocencia como regla de juicio penal, además de que la medida de inmovilización patrimonial es temporal y revisable y está sujeta a garantía de audiencia administrativa y a control jurisdiccional posterior. Se insistió en que el procedimiento previsto en la norma impugnada es claro y respeta la garantía de seguridad jurídica, como falencia identificada por la segunda sala cuando el sistema solo se regulaba en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. También se indicó que la posterior audiencia al interesado no implica que no se deba observar la obligación estatal de justificar y motivar la imposición de la medida cautelar, de modo que la afectación temporal patrimonial, al estar sometida a parámetros de proporcionalidad y temporalidad, no constituye un acto privativo de carácter definitivo ni una pena. En el análisis del tercer concepto de invalidez, en el que se hizo valer violación al principio de tipicidad y taxatividad por considerar que la norma impugnada es vaga e imprecisa, ya que refiere a otros delitos asociados con los de financiamiento al terrorismo y operaciones con recursos de procedencia ilícita, se determinó que también era infundado. De nuevo, ya que la impugnación parte de una indebida aplicación de los principios penales a una medida de naturaleza administrativa preventiva, por lo que se insistió en la sesión en que no le resultaban aplicables los principios penales. Y porque en materia administrativa no es necesario que la norma señale de manera especial y precisa el procedimiento para regular cada una de las relaciones entre los particulares y las autoridades, sino que basta con que contenga los elementos mínimos y necesarios para hacer valer el derecho del interesado y evitar que se generen actos arbitrarios por parte del poder público. Se consideró también que en el caso, esos elementos mínimos son los indicios suficientes que justifican la inclusión en la lista por la relación con los delitos de financiamiento al terrorismo,
operaciones con recursos de procedencia ilícita o todos aquellos asociados con los delitos señalados. Además, se indica que la expresión o los delitos asociados cubren los elementos mínimos y necesarios para hacer valer el derecho del interesado y evitar que se generen actos arbitrarios por parte del poder público. Se indicó que esos elementos mínimos son los indicios suficientes que justifican la inclusión en la lista por la relación con los delitos de financiamiento al terrorismo y operaciones con recursos de procedencia ilícita. También se señaló que la expresión delitos asociados con los delitos señalados no constituye una categoría indeterminada o carente de delimitación jurídica, porque la autoridad administrativa no puede hacer valoraciones subjetivas, ya que el legislador federal, así se indica en la sentencia y en la sesión, así se manifestó, al momento de crear la norma impugnada, sí tomó en cuenta un catálogo de disposiciones normativas que regulan el sistema financiero y que se relacionan funcionalmente con el financiamiento al terrorismo y con las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y estos buscan prevenir la utilización del sistema financiero como vehículo de operaciones ilícitas. Así, en la sentencia se afirma que la expresión delitos asociados a los delitos señalados son aquellos ilícitos que guardan una conexión normativa y funcional con aquellos y que constituyen mecanismos típicos utilizados por organizaciones criminales para ocultar o legitimar recursos de origen delictivo. Se afirma incluso en la sentencia que la expresión indicios suficientes introduce un estándar objetivo de control porque se impide que la autoridad actúe de manera arbitraria, dado que la existencia de indicios debe constar en el expediente administrativo y posteriormente puede ser susceptible de revisión judicial. Por lo tanto, se concluye que la norma impugnada no genera incertidumbre normativa ni implica una delegación legislativa abierta y que satisface el estándar constitucional de seguridad jurídica aplicable a medidas administrativas cautelares sin que sea exigible el grado de precisión propio de normas de derecho penal sustantivo. Finalmente, también se calificó como infundado el argumento de invalidez en el que se hacía valer que la notificación de la inclusión en la lista de personas bloqueadas, al ser realizada por la institución financiera, esto es por una institución privada, por el banco, genera un vicio de inseguridad jurídica. Se señaló que era infundado también este concepto. Y las razones que se dieron para considerar válida esta forma de notificación esencialmente consisten en que lo que exige el artículo 16 constitucional es que el acto sea emitido de manera fundada y motivada por la autoridad competente, pero no que su notificación deba ser hecha personalmente por la propia autoridad correspondiente. Se afirma que aunque existe una evidente asimetría entre bancos y usuarios, esto no convierte al banco en autoridad, por lo que la notificación realizada por instituciones de crédito no constituye un acto de autoridad. Se afirma que esta notificación efectuada por las instituciones financieras privadas es una actuación meramente material de colaboración instrumental prevista por el legislador para garantizar eficacia, inmediatez y continuidad operativa en la comunicación con los usuarios del sistema financiero, de modo que la notificación realizada por un particular es válida siempre que no implique el ejercicio directo de potestades estatales. Además, esta colaboración no genera un traslado de potestades del Estado a los bancos, sino que es congruente con el artículo 134 constitucional que prevé que los recursos públicos se administren con eficiencia, eficacia, economía y honradez, ya que evita duplicidad de esfuerzos, reduce la carga administrativa y protege la integridad del sistema financiero, puesto que es la institución bancaria la que tiene comunicación directa con sus usuarios. De este modo, se concluye que este tipo de notificación no genera inseguridad jurídica, ya que no existe sustitución de la autoridad ni delegación de potestades públicas al banco, pues el acto sustantivo proviene directamente de la unidad de inteligencia financiera y la notificación por el banco solo es una actuación material, técnica secundaria, compatible con el sistema establecido por el legislador. Pues bien,
Esta acción de inconstitucionalidad, como lo señalé al inicio, se discutió y resolvió en la sesión del 6 de abril del presente año. El proyecto proponía la validez de la norma impugnada y así se votó por mayoría de 6 votos de los ministros integrantes del Pleno. Votaron en contra la ministra Esquivel. Ella consideró que aún prevalece una inseguridad jurídica en el procedimiento administrativo que se está planteando para poder ordenar el bloqueo de cuentas, ya que si bien el artículo 116 bis 2 impugnado ya estableció un mecanismo procedimental para oír a las personas afectadas, considera que todavía no están previstos en la propia ley los supuestos que podrían originar el dictado de la medida cautelar, ni los casos en los que la autoridad administrativa podría advertir los indicios suficientes. Además de que los bloqueos no pueden ser indeterminados ni en cuanto a la conducta ni en cuanto al tiempo, por lo que ella se inclinaba por seguir manteniendo la interpretación conforme sostenida anteriormente en los precedentes de la segunda sala de la Suprema Corte. También votó en contra el ministro Figueroa Mejía, al considerar que el acto de congelamiento de cuentas sí está vinculado con la probable comisión de los delitos de financiamiento al terrorismo y de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que la medida sí se relaciona de manera directa con la materia penal y no es exclusivamente de naturaleza administrativa. Aclaró que su postura no se opone de ningún modo a la posibilidad de congelar cuentas vinculadas a ciertos delitos, pero considera que esa facultad no se puede ejercer al margen de un procedimiento que sea compatible con el orden constitucional. También votó en contra el ministro Guerrero García, pero él no dio razones ni explicó su voto en contra en la sesión del Tribunal Pleno. De este modo, al haberse obtenido una mayoría de 6 votos a favor de la constitucionalidad de la norma impugnada, la norma resulta válida para nuestro orden jurídico constitucional y las consideraciones que sustentan la sentencia son precedente obligatorio. Ahora bien, aquí podemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos plantear una defensa en contra de este acto de bloqueo de cuentas? Porque ya escuchamos lo que resolvió la Corte, cuáles fueron las consideraciones mayoritarias de 6 ministros de la Corte, cuáles fueron las consideraciones que hicieron evidentes 2 ministros que votaron en contra, que sí señalaron cuáles eran las razones. Hay un tercero que no sabemos cuál es su opinión, pero ¿cómo podemos defendernos de estos actos? Yo creo que para poder contestar esta pregunta, lo podemos abordar de manera temática. Y como primer punto, podemos partir desde la obligación de la autoridad administrativa de contar con indicios suficientes que justifiquen la inclusión en la lista de personas bloqueadas. Se puede plantear e impugnar la materialidad de estos indicios suficientes. Esto es, que la autoridad administrativa realmente debe contar con elementos objetivos y verificables que debe motivar y justificar de manera constitucional y legal. Analizar esa materialidad de esos supuestos indicios y ver si resultan suficientes, si están debidamente motivados y justificados y si cumplen los estándares constitucionales y legales. Por supuesto, este análisis y esta impugnación debe llevarse a cabo caso por caso. De hecho, la ley no especifica aún cuáles son las causas, razones, motivos que permiten a la autoridad administrativa suponer la existencia de esos indicios, ni precisa cuándo, cómo, ni bajo qué supuestos serían suficientes para poder dictar la medida de bloqueo de cuenta. De este modo, sigue habiendo un margen de total discrecionalidad a favor de la autoridad administrativa, por lo que ahí se tiene un área de oportunidad de impugnación al analizar cómo la autoridad administrativa justificará que esos indicios resultarán o no suficientes. Otro posible tema de impugnación es el relativo a la obligación de la autoridad administrativa de fundamentar y motivar el acto de la inclusión en la lista, acto que al ser considerado como de molestia, solo restringe de manera temporal o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, según se considera en la sentencia de la Corte. En este sentido, se puede plantear también el análisis de la materialidad de esa fundamentación y motivación que justifique el acto de inclusión en la lista, a efecto de determinar si es conforme o no con el artículo 16 constitucional. De nuevo, esto debe analizarse caso por caso. Otro punto que puede ser materia de impugnación es la remisión que hace la norma a los delitos asociados con los delitos
de financiamiento al terrorismo y con los de operaciones con recursos de procedencia ilícita, ya que establece implícitamente un catálogo complementario para justificar la inclusión en la lista. Si bien en la sentencia de la Corte ya se dijo que esta expresión no se trata de una categoría indeterminada ni abierta, considero que sí se puede impugnar y analizar la materialidad y debida aplicación de la supuesta conducta asociada con los delitos de financiamiento al terrorismo o con los de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Lo conveniente para generar certeza jurídica era que el legislador, al momento de crear la norma impugnada, incluyera de manera expresa el catálogo de disposiciones normativas que se relacionan funcionalmente con el financiamiento al terrorismo y con las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sin embargo, al no haberlo hecho así, la Suprema Corte en la sentencia me parece que le corrige la plana y afirma que la expresión asociados a los delitos señalados son aquellos ilícitos que guardan una conexión normativa y funcional con estos y que constituyen mecanismos típicos utilizados por organizaciones criminales para ocultar o legitimar recursos de origen delictivos. El área de oportunidad entonces se encuentra en revisar que esa conexión normativa y funcional aludida por la Corte realmente se actualice y la autoridad administrativa motive y razone por qué esto es así. Esto, por supuesto, también debe plantearse y analizarse caso por caso y dependiendo de lo que argumente la autoridad administrativa. Otra posibilidad que me parece que se puede plantear tiene que ver con la notificación del inicio del procedimiento previsto en el artículo 116 bis 2, que debe llevarse a cabo por la institución de crédito correspondiente. Si bien en la sentencia se llegó al extremo de afirmar que la notificación realizada por un particular es válida y no genera inseguridad jurídica, se puede explorar su posible nulidad, ya que ninguna norma de nuestro orden jurídico se prevén este tipo de notificaciones. De hecho, el acto de notificar está ligado a que se lleve a cabo por un servidor público que goza de fe pública y que en caso de que no realice esta diligencia bajo las formalidades legales indispensables, se pueden promover incidentes para solicitar su nulidad, lo que incluso puede generar cierto tipo de responsabilidad al servidor público que la haya realizado. En el caso, el propio artículo 116 bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito refiere que la impugnación de la resolución administrativa puede hacerse en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Y ese ordenamiento contiene un capítulo de notificaciones y de su impugnación. Además de que a esta ley le resulta supletorio el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que de igual manera contiene la figura de nulidad de notificaciones, por lo que también se pueden explorar esas vías de impugnación, lo que de nuevo también se tendría que analizar e impugnar caso por caso. Otra posibilidad de defensa consiste en que el propio artículo 116 señala que la resolución administrativa emitida por la Unidad de Inteligencia Financiera, en la que determine la inclusión en la lista de personas bloqueadas, se puede impugnar en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, por lo que esa sería la vía para impugnar la resolución definitiva que imponga la medida cautelar administrativa de inclusión en la lista para bloqueo de cuentas. Y en esa vía se podrían hacer valer estos argumentos que he señalado, además de que una vez que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa emita su resolución, puede promoverse el amparo directo en contra de esa determinación. Por otro lado, también podríamos explorar la vía del amparo indirecto. Sin embargo, en este escenario se tendrán que solventar, de inicio, dos posibles inconvenientes. Uno, se tendría que justificar que el acto impugnado, aunque forme parte de un procedimiento administrativo específico, es de tal gravedad e imposible reparación que puede impugnarse en dicho momento y no resulta necesario esperar el dictado de la resolución definitiva. Y dos, se tendría que justificar la existencia de una violación directa a los derechos humanos previstos en la Constitución Federal a efecto de que no se deba agotar el principio de definitividad. En cuanto a la impugnación a través del juicio de amparo indirecto, también tenemos que tomar en cuenta que con motivo de las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación de 16 de octubre de 2025, se incorporaron las fracciones 14 y 15 del artículo 129 de la Ley de Amparo. Este artículo establece los supuestos en los que, de concederse la suspensión, se podría causar perjuicio al interés social o a disposiciones de orden público.
y en estas fracciones se establece que esto se actualizaría cuando de concederse la suspensión. Fracción 14. Se permite la comisión o continuación de actos, operaciones o servicios que favorezcan operaciones con recursos de procedencia ilícita o conductas ilícitas que pueden dañar el sistema financiero. Y o, fracción 15, se impida u obstaculice que la autoridad competente requiera, obtenga o disemine información financiera para la prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita o conductas ilícitas relacionadas. De este modo, si bien tenemos una limitación para poder solicitar la suspensión en estos casos, lo cierto es que los jueces de distrito conservan un margen de valoración para determinar si en caso de llegar a conceder la suspensión definitiva, se podría causar un perjuicio al interés social o a disposiciones de orden público, ya que se permite que se puedan hacer valoraciones para garantizar el mínimo vital, puesto que se deja a salvo la posibilidad de otorgar la suspensión para la disposición de los recursos necesarios para el pago de salarios, obligaciones con trabajadores, obligaciones de alimentos, para asegurar la subsistencia física de la persona física titular de la cuenta, de sus agregados alimentarios, así como el pago de créditos fiscales o hipotecarios para vivienda de uso propio, siempre y cuando se acredite la licitud de los recursos. De esta forma, aún existe un margen de protección judicial pequeño, pero existe cuando se acredite que el dinero no proviene de actividades ilícitas. Todo esto de nuevo deberá plantearse y analizarse, valorarse caso por caso. De este modo, si bien estamos en un escenario complicado, dada la existencia del precedente obligatorio emitido por la Suprema Corte en la resolución de esta acción de inconstitucionalidad, lo cierto es que se pueden explorar estos argumentos para enderezar una posible estrategia de defensa en contra de este tipo de actos tan delicados como lo es el bloqueo de una cuenta bancaria y la incorporación a la lista por parte de esta autoridad administrativa. Pues este es el escenario que tenemos. Oye, muchas gracias, Laura. Tu exposición ha sido completísima. No solo nos hiciste una narración muy puntual de lo que traía el proyecto, porque en Grossi pues todavía no los vamos a tener por el momento, ¿no? De esta resolución, pero así pues nos dijiste con toda claridad qué es lo que había analizado la Corte y cuáles eran las posturas que habían sostenido ese tema, e incluso ya abordaste otro tema muy importante que es cómo se defienden las personas contra esta medida, porque yo creo que es toda una estrategia gubernamental de control pues para otros fines también se puede emplear el hecho de poder inmovilizar, congelar o como le quieran llamar, los fondos de una persona que tiene en un banco. Más cuando ahora vamos a una tendencia en la que hay cierta corresponsabilidad o complicidad de los congresos con los bancos a querer llevar todo a medios electrónicos. Por ejemplo, pagar las casetas con tarjeta y todo. Todo mundo va a tener que tener una tarjeta bancaria y sus recursos depositados en el banco para que pueda poder hacer uso de ellos. Y si no los tienes en el banco, si lo tienes en el colchón, pues entonces te pueden acusar de recursos de procedencia ilícita. Entonces, es toda una estrategia de entorno para controlar pues la existencia de estos recursos, ¿no? No a los grandes capitales, no a los capitales con origen ilícito, sino a todos. Porque este aseguramiento pues puede venir de un crédito fiscal, puede venir de un aseguramiento precautorio, es decir, donde todavía ni siquiera haya crédito, puede venir de esta inclusión en un listado de personas bloqueadas, y también se puede dar el caso meramente contractual de que el banco diga ya no quiero tener tu cuenta y la congelo y se acabó, como le está sucediendo hoy día a muchos jubilados a los que las instituciones bancarias les están pidiendo que expliquen de dónde vienen sus recursos, cuando pues es evidente de dónde vienen porque se los está pagando pues una institución del Estado o vienen como producto de sus afores, etcétera. Entonces hay un seguimiento, se puede dar un seguimiento claro al origen de estos recursos y sin embargo les están pidiendo que acrediten todo, ahora sí, casi casi hasta que presenten su cartilla de vacunación. Entonces hay una tendencia tan grave que también en estas reformas que mencionabas del año pasado a la ley de amparo, pues era parte de la pinza, es decir, te niego la suspensión además
para que no puedas pedir la suspensión contra esto. Y esto fue muy característico. Fíjate que en esa reforma, la iniciativa se basó en que se habían desbloqueado montos. Se decía que en 2023 y 2024 se habían desbloqueado por suspensión el 86% y el 72,3% del total de montos bloqueados. Es decir, presentaban como que el bloqueo como algo necesario, pero nunca dijeron cuántos procesos, cuántas sentencias condenatorias existían por recursos, por operaciones con recursos de procedencia ilícita, con actos de financiamiento al terrorismo, etcétera, que eso sí habría sido lo válido para decir, oye, hay muchos casos en esta materia. El aseguramiento de cuentas por la UIF, lo vimos en los tribunales mucho tiempo, pues venía hasta por mero capricho de la unidad de inteligencia financiera. A veces hasta inventaban los oficios. O decían es que recibimos una comunicación de una persona, quién sabe quién, que nos dijo esto, y con eso ya era suficiente para practicar el aseguramiento. Lo que, pues claro, los jueces reaccionaban y decían, oye, esto no está justificado, concedo la suspensión, y viene toda esta cascada de asuntos que nos platicaste y muy penosamente de parte también de la segunda sala de clasificar algo que era de naturaleza pues claramente penal como un acto de carácter administrativo. Pero bueno, ahí había un ministro que nunca se quitó la cachucha de procurador y entonces justificaban todas estas medidas con estos argumentos, pues la verdad, una muy pobre argumentación. Pero es un problema muy grande y esto que abordas también de la posibilidad de ejercer los medios de defensa, pues yo creo que debemos de poner el acento en decirle a los juzgadores, a las personas operadoras del sistema de justicia, que este criterio de la Corte de decir que la institución bancaria no es autoridad, aunque te notifica, pues es una aberración, porque si bien no es una autoridad formalmente, sí es un auxiliar de la administración pública. Y con ese carácter se le había configurado mucho tiempo. Por eso es que en los amparos se podía llamar a las instituciones bancarias, porque eran las que ponían en conocimiento del usuario que su cuenta estaba bloqueada. Yo creo que, no sé si estés de acuerdo conmigo, habría que decirle a los juzgadores, a las personas operadoras del sistema de justicia, que si bien en este precedente se dice, y nada más se dice eso, ¿no? Que no es autoridad por la notificación, pues sí es autoridad por la ejecución, es decir, por la inmovilización específica de las cuentas. ¿Estarías de acuerdo con esto? Claro, por supuesto, porque es justamente quien ejecuta el acto de bloqueo de cuentas. Yo ya no puedo ir al banco y sacar mi dinero, no puedo con un cheque sacar mis fondos, no puedo usar mi tarjeta. Es justo la institución la que me lo está impidiendo, por orden, en efecto, de la medida cautelar decretada por la autoridad administrativa. Sin embargo, la institución bancaria es la que ejecuta. Sí. Completamente de acuerdo. Entonces sí podríamos apuntar ahí a este catálogo de oportunidades o de ventanitas de oportunidad que tú vislumbras. Decir, bueno, si bien no le puedo reclamar la notificación, pues sí la puedo señalar como autoridad responsable por la ejecución y con ese carácter tenerla ahí, ¿no? Ahora, De acuerdo. también otro aspecto que es muy importante y que tú destacaste muy bien es que esta resolución pues exige que existan este concepto de los indicios suficientes. O sea, bastará para un juez de distrito que digan, es que hay indicios suficientes y por eso te niego la suspensión, o el juez debe hacer uso de su capacidad de juzgamiento para determinar caso por caso si realmente son indicios y a partir de ahí conceder o negar la suspensión. ¿Qué opinarías ahí en este aspecto? No, claro, completamente de acuerdo, magistrado, lo acabas de decir, ¿no? Antes decía la unidad de inteligencia financiera, alguien me pasó cierta información de que esta persona X está llevando a cabo actividades sospechosas, ilícitas, y con eso basta. ¿Qué clase de indicio es ese? El indicio debe de estar
regulado con elementos objetivos y razonables que realmente fundamenten y justifiquen la necesidad de la medida de bloqueo. El indicio debe ser real. Ahí que hay una oportunidad, un área de oportunidad, una ventana que podemos explorar para la impugnación en el sentido de que ver cómo justifica la autoridad este indicio y si el indicio es razonable y suficiente. No basta con una mera afirmación de que le parece que se están llevando a cabo operaciones ilícitas, ¿no? Eso debe estar justificado y motivado para poder cumplir los estándares constitucionales y legales que implican la justificación de un acto de molestia, porque esto está catalogado, como ya lo pudimos ver, como un acto de molestia. Sí, también es terrible. Pero basándonos en ese precedente que ya resulta obligatorio, pues tratemos de cuadrarlo a todos los elementos constitucionales que nos pueden dar cobijo para poder llevar a cabo la defensa. Y salvo tu mejor opinión, en la medida en que es restrictivo de un derecho, pues tendría que ser de una interpretación estricta, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Fíjate que ahí también, pues me trae la imagen de que se podría incluso cuestionar estas fracciones 14, por lo menos la 14, eh, eh, perdón, sí, la 14 de este nuevo artículo 129 que regula los supuestos en donde no procede la medida cautelar. Pero si se cuestiona la constitucionalidad de la misma dentro del mismo juicio de amparo, como también nos lo permitió la Corte, el problema sería que llegaría la Suprema Corte y diría si es constitucional. Pero, entre tanto, yo creo que para que el juez la inaplique, podría cuestionarse la constitucionalidad de ese apartado, ¿no? Y quizá esto nos permita brincarnos el principio de definitividad e irnos directamente al juicio de amparo, porque si nos vamos al juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues esto nos va a llevar mucho tiempo, incluso en el mejor de los casos, si fuese un sumario, por ejemplo, digamos 6 meses, que no se dan los supuestos del sumario porque no es multa ni todo esto, ¿no? Pero supongamos 6 meses y luego el juicio de amparo directo, otros 6 meses, y como están desaturados ahorita los tribunales, ¿qué persona puede aguantar una inmovilización de sus recursos bancarios en estas circunstancias? De acuerdo. Y además no se dice cuál es la temporalidad sobre la cual se puede basar esta restricción o este bloqueo, ¿no? Queda indefinido, queda completamente abierto. Entonces, en efecto, es un acto realmente grave y yo sí me atrevería a decir que es casi privativo. O sea, por lo Sí. tanto, requiere un control completamente estricto. Y lo más grave es que el criterio de la primera sala que quedó completamente abandonado desde la segunda y ahora con la nueva integración del nuevo pleno de la Corte, es el que establecía el control previo judicial, que creo que era lo que justamente detenía a la autoridad para poder hacer actos arbitrarios, hay que decirlo, porque así no se pueden calificar de ninguna otra forma, ¿no? Entonces, si se exigía un control previo judicial, pues estaban reguladas las facultades de la autoridad administrativa. Pero ahora, sin ese control previo, habiendo abandonado el criterio de la primera sala, pues en el proyecto de sentencia se dice que no hay ningún problema porque hay un control posterior. Bueno, pero ese control posterior no garantiza una defensa adecuada. Sí, y tan es un acto privativo que pues causa perjuicios, y estos en su definición original pues es la privación de una ganancia lícita, ¿no? Incluso yo me atrevo a pensar que debería dar pauta también para una responsabilidad patrimonial del Estado, en el caso de que se concediera el amparo contra una inmovilización indebida. Pero ya hemos tenido por esa segunda sala que teníamos todavía y por esas características de integración que tenía, se rechazaba la responsabilidad patrimonial del Estado tratándose de la Secretaría de Hacienda o del SAT. O sea, siempre el trato diferenciado del procurador que siempre estuvo defendiendo a esta institución, ¿no? Así es, ¿por qué? Si hay una responsabilidad patrimonial, hay una actividad administrativa irregular, porque cuando me conceden el amparo, me están diciendo
te violaron tus derechos humanos, ¿no crees? El problema, magistrado, es que con la nueva integración de la Corte, yo no veo, no auguro un panorama distinto. Creo que todavía es más terrible. Mejor no les damos ideas, ¿verdad? Exactamente. Pero sí el mensaje, yo creo, para las personas operadoras del sistema de justicia, para los estudiosos del derecho, para los postulantes, es insistir en que se puede defender y se debe de defender, porque el particular está sujeto a toda la presión del Estado. Incluso, fíjate, por ejemplo, si van a este derecho de audiencia, entre comillas, ante la propia autoridad, que es la UIF, pues dices, ¿qué garantía tengo yo de que van a revocar su acto y van a decir que se equivocaron? Además, ni siquiera te entregan el oficio o las razones por las que están incluyéndote en la lista de personas bloqueadas. Dicen, cópialo, no le puedes sacar copia, no le podemos correr traslado. Es una arbitrariedad total. En algún tiempo, la unidad de inteligencia financiera en los juicios de amparo llegó un momento en que se promovieron y le pusieron una leyenda. Por instrucciones del director, no se pone el nombre de la persona que firma por medidas de seguridad. Dimos, oye, en la esencia del acto de autoridad es que diga quién lo firmó, quién lo suscribe. Te requiero Prevalencia de para que lo autoría. digas y lo firmes. No, porque por acuerdo de nuestro director no podemos poner nuestro nombre. Bueno, pues concedo el amparo, simple y sencillamente porque el acto de autoridad no está conformado debidamente, no hay quien sea responsable de ese acto. Pero a ese extremo, esa mentalidad arbitraria, a ese extremo se llegaba. Entonces, con estos criterios, sí me preocupa mucho cómo queda, cómo queda esta regulación, ¿no? Pero yo creo que sí deben los juzgadores de entender que su función es la defensa y protección de los derechos humanos, tal como lo dijeron los ministros Figueroa Mejía y la ministra Yasmín Esquivel. O sea, nosotros no estamos por defender a quien hace operaciones con recursos de procedencia ilícita, ni estamos protegiendo a nadie. Lo que exigimos y lo que pedimos es que haya claridad y seguridad jurídica para el gobernado. Y eso yo creo que es muy valioso. ¿Qué te- Es lo qué- rescatable, por Es lo supuesto. rescatable. Sí, y lo mínimo, ¿no? El problema es que la mayoría de 6 votos no lo están viendo así. No lo está. Entonces, también no sé cómo van a abordar los estudios de las impugnaciones el resto de los juzgadores, porque puede ser también muy conveniente para un juez de distrito o para los magistrados de los tribunales colegiados simplemente trasladar el precedente de la acción y repetir lo que ahí se dijo y ni siquiera estudiar lo que se haga valer, ¿no? Por ejemplo, si dijéramos, es un acto privativo porque no tiene temporalidad, porque realmente está afectando, me está privando. Ellos, si yo me pusiera en su lugar, diría, ya en la sentencia, en el párrafo tal, se dijo que es un acto de molestia y no privativo, sin mayor argumento. Y tienes la justificación de 6 votos. Entonces, sí, ojalá los juzgadores sí puedan hacer un análisis correcto de los planteamientos que se lleguen a hacer valer contra este tipo de actos y no simplemente copiar las consideraciones que sustentan esta sentencia de acción de inconstitucionalidad, que además está abordada de manera muy general. Y por eso yo decía, en cada uno de los apartados temáticos se tiene que estudiar y plantear caso por caso, porque la acción no analiza casos específicos. Entonces, pues sí, ya dependerá de la habilidad del abogado litigante, de la habilidad de la autoridad administrativa en cómo emite el acto de bloqueo y de la voluntad de los jueces de distrito o tribunales colegiados para realmente comprometerse en analizar los planteamientos que se hagan valer. Sí, porque de otra manera, pues queda, el justiciable queda contra la pared. Si me bloquearon mi cuenta, ¿cuánto tiempo va a pasar para que pueda yo tener disponibilidad de la misma? Eso es bastante, bastante grave. Pero desafortunadamente esta sentencia tiene una pobreza argumentativa enorme,
Solo hicieron un recuento de los presentes que habían dicho y concluyen nada más diciendo, pues es que no es penal porque es una facultad administrativa. Dices, oye, sí, pero tienes por origen investigar un acto de naturaleza penal. No, pero es administrativo, no es privativo además, entonces aguántate. Y con ese criterio que viene desde la anterior integración de decir, pues el principio de seguridad es saber a qué atenerse, pues me suena a regaño de mi mamá, ¿no? Ya sabes a lo que te atienes. Sí, claro. Y es administrativa solo por la naturaleza y función de la autoridad que lo emite. Y hasta ahí se lo cuadran. Entonces, más allá y no ven la afectación específica, como dices, magistrado, que está relacionado con tipos penales específicos. Entonces, los principios rectores de la materia penal sí deberían de resultar aplicables. Sí, Es completamente muy pobre la argumentación y se llegan a hacer afirmaciones, o sea, es una sentencia completamente pro Estado, es una sentencia que hace afirmaciones, yo en algún momento lo dije, se llega al extremo, por ejemplo, de decir que las notificaciones de actos de autoridad pueden ser realizadas por particulares. Aquí es un banco, pero si trasladamos ese criterio a cualquier otro ejemplo, imagínense lo grave de esa situación, de que un sí, particular, bueno, entonces vamos a poner una franquicia, una empresa de notificaciones de actos de autoridad claro. y solventamos todo el retraso que tienen las autoridades en las notificaciones, ¿no? Sí, Sería terrible. O sea, esas sí. afirmaciones no son cuidadas. Sí. Y como película norteamericana, estaríamos correteando allá a los que tenemos que notificar, ¿no? Fíjate, Exactamente. este punto en particular es tan grave que dice la sentencia, así, y lo cito textualmente. Aunque el bloqueo o suspensión de fondos tiene efectos relevantes, su origen contractual impide considerarlo como acto de autoridad. ¿Cuál origen contractual? O sea, yo pacté con la Secretaría de Hacienda, con la Unidad de Inteligencia Financiera, que me van a suspender los fondos cuando ellos quieran. Pues no. ¿Cuál origen contractual? Y que lo diga esta sentencia de la Corte me parece gravísimo. De acuerdo. ¿Sí, verdad? Mira, tenemos una pregunta de Víctor Ramos que nos dice, ¿el marco teórico de los conceptos jurídicos indeterminados sería una opción para someter a control el acto de inclusión en la lista de personas bloqueadas? Pues le agradecemos mucho a Víctor su pregunta. Creo que si te quieres referir a ella, yo creo que es lo que habías dicho, ¿verdad? Sí, esta falta Sí, de... el problema es que el proyecto que va a ser sentencia de la Corte, porque yo no escuché que se fueran a introducir muchas modificaciones ni muchos cambios en la sesión del Pleno, no se pidieron que se hicieran cambios. Entonces, cuando eso sucede, este proyecto que nosotros leímos y que vimos, pues se va a convertir casi idéntico en sentencia. Ahí se dijo que no estábamos hablando de un catálogo indeterminado, que estaba clarísimo, o sea, y lo dicen varias veces en la sentencia, establece un marco muy claro, hay un catálogo de delitos claro. De hecho, la sentencia, y por eso decía yo, y usé la expresión, la Corte le corrige la plana al legislador, porque en la página 64 de este proyecto, la Corte elabora un cuadrito señalando cuáles serían los delitos relacionados con los de financiamiento al terrorismo y los de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Eso no está dicho en la norma, no está dicho por el legislador y es la Corte la que le está corrigiendo esa plana, integrando esa laguna, lo cual es gravísimo. En esta pregunta que nos hace Víctor, pues si un juez de distrito no toma en serio el planteamiento, puede decir, ya la Corte dijo que no es un catálogo indeterminado, está clarísimo y ahí está. Entonces, sí corremos un grave riesgo. Sí, total. Y la Corte legislando. Exactamente. Y la Corte legislando. Fíjate que no sé si le hagan muchas modificaciones al engrose. Pero si no viene en el engrose, por lo menos ya quedó para la historia jurídica nacional en los registros de las versiones taquigráficas del Pleno, este pensamiento muy importante, hablando de la limitación al derecho de propiedad.
y lo leo, dice, porque debe prevalecer una situación de equilibrio entre el interés privado que parte del derecho de propiedad que desgraciadamente no todos disfrutan, porque no todos tienen una cuenta bancaria que puede ser bloqueada. Entonces, perdón, pero defender como si fuera un derecho universal el derecho de propiedad, que es el derecho a la propiedad, sí se tiene, pero no el derecho de la propiedad. Y no es absoluto ese derecho de la propiedad desde hace ya tiempo en nuestro régimen y en todos los demás regímenes de los estados. Es lamentable. Es para Ripley. Es para Ripley, así está muy, muy, muy inquietante, ¿no? Y la verdad sí es preocupante. Por eso yo creo que los jueces, los juzgadores, tienen que ser muy, muy conscientes de que su función está regida por el artículo primero constitucional y que en esa medida tienen que tutelar los derechos de los justiciables, no los derechos de las autoridades. Y que en estos casos, pues debe exigirse que existan verdaderos indicios y que estos además sean suficientes para una medida de esta naturaleza. ¿Qué te parece? Lamentablemente, esta sentencia es un ejemplo de cómo han venido actuando, y me voy a limitar a la Corte, de cómo ha venido actuando la Corte en las resoluciones que está dictando, donde a lo que creo que se va enfocando es a una protección al Estado y no a los individuos, no a los ciudadanos. O sea, esto es un ejemplo. Hay muchos. Si revisamos desde septiembre del año pasado para acá, hay muchos ejemplos que podemos citar donde en efecto creo que tenemos una corte protectora del Estado, de los intereses del Estado. Entonces, creo que se está perdiendo la esencia y naturaleza del Poder Judicial, de los medios de defensa, de los medios de control. ¿Cuál control? ¿Frente a quién estamos controlando qué? ¿A quién estamos defendiendo? Es una reflexión que debería de hacer eco y deberían de ponerse de verdad en el papel de juzgadores constitucionales y defender las disposiciones de la Constitución. Sí, la verdad, hemos abusado ya de tu tiempo. Te lo agradecemos mucho, te doy tu generosidad en todas estas cuestiones del conocimiento, pues es ya notable. No sé si quieras agregar algo más y si no, pedirle a nuestros queridos anfitriones si tienen alguna pregunta que quieran formularte. Adelante. Bueno, muchísimas gracias a ambos por esta extraordinaria exposición y por su generosidad, licenciada, porque no solo nos dedicó mucho tiempo para darnos un análisis minucioso de la resolución y de los votos en contra de cada uno de los ministros que no lo aprobaron, sino además nos permitió conocer argumentos que pueden ayudar a la gente que sufrirá en algún momento del bloqueo de sus cuentas, medios de defensa. Entonces le agradecemos muchísimo, es una plática muy valiosa que espero que la gente que lo está viendo haya tomado nota y si usted nos lo permite haremos cápsulas donde justo resaltaremos todas estas ideas que nos da para impugnarlo. Yo tenía preguntas, pero como siempre, don Juan Carlos Cruz Razo, su clarividencia y su experiencia también me las contestó por adelantado. Yo coincido con ustedes, esto es un acto de privación. Es muy fácil hablar de que es un acto de molestia porque el dinero regresa a nuestra cuenta en algún momento, ¿no? Podemos volver a disponer de él. Sin embargo, por el simple hecho de que no existe un país con deflación, sino siempre hay inflación, aunque en términos nominales sea lo mismo, ya no es el mismo poder adquisitivo el que se regresa y las oportunidades que se pierden por no tener el dinero y el estado de necesidad que se genera cuando uno no tiene recursos, sin duda son actos privativos que deberían de verse desde una óptica distinta. Y eso a mí justo lo que yo quería preguntar es eso. ¿Debería de generar responsabilidad patrimonial por parte del Estado? Y coincido también con estos dos argumentos y creo que es algo que vale la pena que los abogados que nos están viendo tomen nota, pues para impugnarlo en tribunales. Sin duda tenemos tribunales decía, hay un ministro que no se quita la cachucha de procurador fiscal. Bueno, ahorita estamos peor.
Y no solo con los ministros, sino con los jueces y magistrados del bienestar, ¿no? Pero pues no nos queda más que impugnar y a base de argumentos y de casos, hacer más ruido para que se puedan corregir en algunas situaciones ilegales que existen hoy. A mí me parece increíble que no exista un catálogo sobre cuáles son los elementos que se pueden considerar para que exista este bloqueo de cuentas. Yo creo que eso genera incertidumbre jurídica y que genera inseguridad jurídica y debería de estar legislado debidamente. Pero pues bueno, no nos queda más que impugnarlo y, pues esperar que así a punta de demandas podamos corregir nuestro sistema jurídico. Muchísimas gracias a ambos. De verdad, licenciada, muchas gracias por su generosidad. Nos deja muchas ideas y espero que, insisto, todos los litigantes que nos estén viendo hayan tomado nota. Y muchas gracias, magistrado, por el tema también. Y a los dos, muchas gracias por su valentía para hablar de esto con tanta veracidad. Se requiere mucho también para eso, entonces muchísimas gracias a los dos. No, gracias a ustedes. Y también, bueno, te mandan felicitar, como siempre, pues Diana Puente y Arturo Ureña. Laura, muchísimas gracias. La fundación y pues este espacio de los criterios de Poder Judicial, como tú ya lo sabes, pues también quiere entregarte un pequeño reconocimiento, en gratitud por esta exposición que nos has hecho. Recíbelo, por favor, te lo enviaremos en físico, por supuesto, también, pero te agradecemos mucho esta participación. Muchísimas gracias, al contrario, es un gusto siempre estar aquí con ustedes comentando estos temas que nos aquejan y gracias por la invitación y pues con gusto cada vez que se requiera comentar algo y poder ir monitoreando cómo vamos avanzando o retrocediendo. Muchísimas gracias. No, con todo gusto, muchas gracias a ti y a toda nuestra querida audiencia, nuestra fiel y querida audiencia que nos acompaña, grandes amigos. No puedo mencionar a todos por cuestiones de tiempo, pero tenemos a la doctora Ethel Mediza Madeira, que siempre nos acompaña. Tenemos a nuestro querido magistrado Oscar Maicot, a, pues, nuestra magistrada. ah, Tengo tantos nombres que se me van todos. Rotuno de Santiago, Olivia Rotuno de Santiago, etcétera. Todos nuestros queridos amigos, nuestra audiencia, por hacernos el favor de acompañarnos en estas emisiones. Iré mencionando a todos, por supuesto, a todos les agradecemos mucho. Y decirles también, bueno, pues si necesitan algún abogado expertísimo en estos temas, pues aquí tienen a Laura, que tiene bastante experiencia en todo esto, en todo esto. Y pues muchísimas gracias a todos. Nos veremos de nuevo en una próxima emisión de Perdón, este. magistrado, que lo Sí, interrumpa, pero justamente por lo que está diciendo, ¿dónde podemos encontrar la licenciada en caso de, esperemos que no, pero que necesitemos de sus asesorías? ¿Cómo podemos localizarla? ¿cómo te podrían contactar contigo, Laura, si alguien desea hacerlo? A través de correo electrónico, magistrado, si gustan anotarlos, es lrojaz@rome-aj.com.mx o laura.rojas@linkinternational.com.mx. Excelente. Ya de todos, si hay alguna inquietud de alguien, nos pueden contactar y con gusto les pasamos tus datos de contacto. De Claro que nuevo, sí. muchísimas gracias a todos, ha sido un placer. Creo que nos queda un fin de semana para reflexionar muchas cosas alrededor de este tema. Gracias de nuevo y muy buenas noches a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias.